Estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña para hablar de salud, de la salud de nuestra boca, Carmen Pomares, médico estomatólogo, directora de la clínica Peroimplant. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bueno, mucho frío hoy, ¿eh? Hoy, bueno, es que no estamos acostumbrados a que bajen las temperaturas, estamos acostumbrados aquí a que sea verano en pleno invierno y ya por fin va llegando un poco el fresquito, no está mal. Bueno, hoy vamos a hablar de implantes, Carmen, sobre todo de por qué se pierden los implantes. Es decir, empecemos por el principio. ¿Qué es un implante dental? Bueno, yo creo que todos ya saben o conocen lo que es un implante dental, que es lo que viene a sustituir a un diente natural cuando este se pierde. Entonces es como un tornillo de titanio que asemeja la raíz del diente, se coloca en el hueso y sobre eso ya se construye lo que es la funda, la prótesis, el diente, lo que nosotros vemos. Es un campo en el que se ha avanzado muchísimo, quizá uno de los campos en los que más se ha avanzado en la medicina en estos últimos años. Porque, se ha avanzado mucho, sí. Bueno, todos recordamos cuando se perdía una pieza y pasaban quizá un periodo de tiempo, meses a veces, hasta que podíamos poner el implante y ahora a veces salimos con el puesto de vuestra consulta. Sí, porque llevamos ya 50 años poniendo implantes. De hecho, el primer paciente al que se le pusieron los implantes aún vive en Suecia. Sí. Lo que pasa es que es un tratamiento que se ha extendido mucho, se ha difundido mucho y a veces no con el control que como debiera de ser. Claro. ¿Está indicado para todos los pacientes? Está indicado para todos los pacientes. Cada vez que se pierde una pieza se puede colocar un implante, siempre que el paciente tenga suficiente soporte de hueso y encía para colocárselo. Y puede ser desde un diente único, un extremo, una zona, una rehabilitación entera. O sea, hay muchos tipos de tratamientos de implantes. Y Carmen, ¿qué tipos de implantes hay? Hay diferentes tipos, decías. ¿Cuáles son esos tipos de implantes? Pues los implantes son todos prácticamente de titanio. Se han estudiado de otros materiales, de cerámica, de circonio, de varias cosas, pero todos los implantes son de titanios, de diferente grado de pureza. Y luego esos implantes también se les pone un determinado tipo de superficie y tienen un tipo de diseño, que es lo que puede variar de unos implantes a otros, el diseño y la superficie. Y sobre todo también lo que varía es el control de calidad, los estudios científicos que se han realizado. Entonces aquí es donde hemos entrado también un poco en un boom. Entonces a lo mejor marcas serias hay 8, pongamos, ¿no? Por decir un número, y sin embargo marcas que sacan las cosas sin hacer a lo mejor los estudios oportunos o las contrastaciones oportunas, hay muchas más. Sí. ¿Se realizan muchos tratamientos al cabo del año? Es decir, ¿ha crecido exponencialmente tanto el número de pacientes que se deciden a optar por el implante junto con ese crecimiento o esa evolución en este campo? Sí, porque como ya no es un tratamiento que sea desconocido, yo me acuerdo cuando empecé en implantología hace 20 años, tú eras el que tenías que informar al paciente para que él supiera que eso era una opción muy válida. Pero hoy en día no, hoy en día la gente busca el tema de implantes. El problema es que a veces el paciente, por desconocimiento, busca el tema de colocarse un implante olvidando que es un tratamiento médico. Claro. O sea, entonces te va pidiendo precio como si fuera a comprar un microondas, y no, es un tratamiento médico, entonces lleva una serie de consideraciones. Entonces hay que tener en cuenta los factores específicos de cada paciente y el sitio en el que se va a colocar y cómo se va a rehabilitar. Y si alrededor de ese implante hace falta hacer algún tipo de regeneración de hueso o de encía. Depende de muchas cosas. Todo el mundo, quiero decir, todo implantado acepta el implante o le da algún tipo de problema. ¿Dan problemas los implantes? ¿Tiene algún tipo de efecto secundario? Es decir, hay que cuidarlos como si fuera nuestro diente, obviamente. No podemos colocar el implante, que esto a veces pasa, ¿no? Sí. Que pensamos que porque no es de nuestro cuerpo, eso se pone ahí, ya no hay que darle ningún cuidado. No, y puede tener, bueno, puede haber una infección igual que lo hay con un diente tuyo, en fin. ¿Cómo es el periodo posterior a poner un implante, Carmen, y qué cuidados hay que tener con él? Al principio, cuando se coloca un implante, depende mucho, como estábamos hablando, del tipo de implante, de la pericia y del que lo coloca y sobre todo de los cuidados posoperatorios. Entonces un implante no se puede sobrecargar en exceso anticipadamente o se tienen que llevar unas medidas higiénicas y dietéticas pues para evitar que haya una infección. Entonces, algunos implantes se pueden perder, que no es la palabra rechazar, pues porque ha habido un diagnóstico
erróneo, porque no se han hecho las cosas como se debiera o porque ese hueso del paciente tenía unas consideraciones de baja densidad o por alguna medicación que toma el paciente que no es lo más adecuado, o sobre todo, por ejemplo, porque el paciente no ha dejado de fumar cuando se le ha pedido. Pero eso es cuando hay un problema temprano. En lo que nos enfrentamos hoy en día es a los problemas tardíos, a partir de los 5 años de ser colocado el implante, que es cuando se ha observado alarmantemente una alta incidencia, sobre todo de infecciones, porque los implantes no pueden tener caries, pero sí que pueden tener sobrecargas por un mal uso a nivel de masticación o un mal diseño de la prótesis, pero sobre todo son susceptibles de infecciones. Entonces la infección de un implante sí que es un problema grande. ¿Cómo se soluciona? Pues lo primero, haciendo un diagnóstico correcto, porque si las cosas se cogen a tiempo, como todo en medicina, tiene solución, es igual que un diente. Claro. Hay mucha gente que se le ha tenido que poner implantes porque ha perdido previamente los dientes. Si has perdido previamente los dientes porque no los cuidaste, fumaste, no fuiste a todas las revisiones o todo lo que tuvieras que hacer, y ese diente fue perdiendo hueso, al final ese diente se perdió. Con el implante puede pasar exactamente lo mismo, o sea, puede volver a tener infecciones por un mal control de higiene, y esas infecciones lo único es que en los implantes son mucho más agresivas que en el diente por el tipo de superficie de los implantes. Entonces, una infección que a lo mejor un diente puede tardar más en llevárselo consigo, en un implante podremos tener una infección muy agresiva. Entonces, hay que cogerla antes de que haya alcanzado un nivel importante. ¿Y qué podemos hacer para evitar llegar a ese punto? Pues lo más importante es la información al paciente, que el paciente sepa que cuando se coloca un implante no es colocarse el implante y olvidarse, hay que venir a mantenimiento. Claro. El mantenimiento es muy sencillo porque generalmente es una higiene cada 6 meses y luego un control radiológico pues cuando se paute, máximo cada 5 años, y muchas veces lo que tenemos que hacer es desmontar las piezas, porque no tenemos que olvidar que es un mecanismo. El implante va insertado en el hueso y de él sobresale lo que sería un pilar que conecta el implante al exterior y sobre eso va colocada la funda. Entonces, como cualquier cosa que está adaptada de manera mecánica, regularmente hay que comprobar el ajuste de los componentes, porque por un desajuste se pueden meter bacterias o puede haber una oscilación de los componentes y dar un deterioro, dar un problema. A mí siempre me gusta hacer hincapié en que bueno, pues se trata, como tú decías, de un tratamiento médico y no podemos ponernos en manos de cualquiera sin comprobar que efectivamente es un profesional y que sabe lo que está haciendo para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Se dan casos, imagino, en los que se ponen implantes, se ponen de forma incorrecta o se ponen de cualquier forma y luego os llegarán a vosotros, a los verdaderos profesionales, a que arregléis un poco el desaguisado, ¿no? Es que el paciente tiene que valorar varias cosas, no solo el precio, porque nadie da duros a peseta, o sea, cuando alguien te da algo muy barato es por algo, ¿vale? Entonces, a veces hay publicidad en la televisión y cosas que no debería de ser, porque es lo que decimos los dentistas, que hay que leer los asteriscos a la letra pequeña. Entonces, la idea es que te lo coloque un profesional, que ese sea su campo, que sea lo que se dedique, y sobre todo que ese profesional vaya a estar ahí para responder a los 5, 7, 10 años, que es cuando ese implante puede tener de verdad un problema importante. Porque si el problema lo dan nada más colocarlo, no pasa nada, se espera un tiempo, se vuelve a sustituir, se vuelve a colocar, se puede realizar la técnica de otra manera. El problema es cuando pasan años, ese implante se infecta y hay que quitarlo. Entonces nos encontramos con un problema importante, porque ya no es quitar el implante y volverlo a colocar, porque generalmente donde se ha producido la infección se produce una pérdida de hueso, un agujero. Claro. O sea, puede haber una destrucción de hueso importante. Entonces ya no se puede volver a poner el implante a no ser que primero se haga un procedimiento regenerativo de hueso y encía, para lo cual hay que tener unos conocimientos importantes, práctica y sobre todo pues unas instalaciones y unos materiales para poder hacer esto, porque a veces son técnicas muy complejas. O sea, el solucionar un caso de unos implantes que se haya infectado es infinitamente mucho más complicado que de un inicio. Además, fíjate que se observa, Carmen, en los casos de, bueno, pues sabes que en los últimos años han proliferado las clínicas que además aparecen, desaparecen, en fin, que contrastan un poco con la labor de años que lleváis en las clínicas, bueno, pues serias de toda la vida, con profesionales al frente.
Y precisamente lo que se observa es que inciden en esas campañas agresivas de publicidad que hacen en muchas ocasiones, inciden en la implantología, no inciden en otras cuestiones como es una ortodoncia o como es otro tipo de tratamiento, pero sí en la implantología, porque la implantología es algo que, bueno, pues que es algo extremo, ¿no? Que no podemos, si perdemos una pieza, pues por muchas razones no podemos ir sin esa pieza, y porque a lo mejor nos llega en un momento en el que no nos podemos permitir, y quizá ahí aprovechan ellos ese hueco, ¿no? de la desesperación de una persona que necesita ponerse un implante, que en ese momento no le viene bien y que le ofrecen quizá un precio que es engañoso porque a la larga le va a salir caro, con la salud no se puede regatear. Exactamente, a veces ofrecen pues precios a lo mejor la tercera parte o la mitad de lo que otro profesional haciendo las cosas correctamente y con lo que hay que utilizar. Entonces, evidentemente, lo que te decía, o sea, ¿dónde está esa bajada de precio? Esa bajada de precio pues claramente está en los materiales, en las manos, en cómo hacen las cosas. Entonces, o porque a veces incluso no ponen este aditamento intermedio, o sea, todo tiene un porqué, pero como tú muy bien decías, eso a la larga puede salir caro. Sobre todo yo creo que todos los tratamientos médicos del tipo que sean, lo que hay que tener es un poquito de sensatez, informarse y sobre todo saber que la persona que va a realizarte la intervención va a estar ahí para darte solución, pasen los años y pase lo que pase. Bueno, hemos hablado de implantes, pero a mí me gustaría aprovechar que hoy tenemos un poquito más de tiempo, Carmen. Vienen las Navidades. Uy, sí. Y a mí me gusta mucho una frase que dices tú siempre, que es que los primeros dientes son de regalo, pero los segundos ya, en fin, hay que pagarlos, ¿no? Hay que pagarlos, y a veces nos sí. olvidamos un poco de esto, porque sobre todo llegan estas fechas, todos hemos visto en casa al abuelo o al papá que parten la nuez con los dientes, o que, en fin, estas cosas que por supuesto están absolutamente desaconsejadas, pero todavía hay gente que lo hace, ¿no? Luego está el turrón, tenemos el turrón de Alicante, que también, imagino que ahora en estas fechas algún episodio tienes, ¿no? Bueno, de pacientes que maltratan sus dientes y que tienen consecuencias. Maltratamos los dientes, nos maltratamos el estómago, lo maltratamos todo. Sí. Yo creo que en agosto y Navidad son las épocas en las que más posibles problemas pueden haber. ¿Agosto por qué? ¿Sí? Porque en agosto también la gente está de vacaciones y como que se olvida de todo. ¿No? Se olvida del cepillo de dientes, se olvida de que hay determinados alimentos con los que tiene que llevar cuidado. Sí. O sea, pero en Navidad sí que es verdad que la alimentación, porque tú dices el turrón y tal, pero hay las patas de las cigalas. Anda que no hay gente que le da al marisco con los molares, con los dientes, con lo que puede. Con lo fácil que es usar las pinzas. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Yo creo que la gente no lo piensa. Casa, es verdad. La gente está en un acto social y está disfrutando y se relaja por completo. Sí, sí, sí. Entonces se le olvidan las cosas. Pero bueno, no pasa nada. O sea, lo importante es pues llevar un poco de cuidado de no traumatizar en excesivo las piezas, ¿vale? Y llevar buena higiene. O sea, que si vas a cenar en casa de alguien, llévate también el cepillo de dientes, que no se te olvide. Claro, es que es algo que no, es verdad, que no caemos en hacerlo. No. Y las mujeres aún como cuesta, llevamos bolso, pero los hombres es más complicado todavía. Claro, es que los hombres ya deberían llevar bolso también, porque llevan muchas cosas y al final nos cargan a nosotras con ellas. Así que desde aquí reivindico el bolso masculino. El bolso masculino. Que las grandes firmas se hagan adelante, que si ellas lo sacan, seguro que lo van a poner de moda. Muy bien. Y dentro del bolso, el cepillo de dientes siempre. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a publicidad de nuevo y en unos minutos estamos aquí. Hasta ahora.